Señor, necesitamos que se mueva. Este asiento es para nuestros pasajeros VIP reales. Las palabras no se le escaparon por accidente. Fueron pronunciadas como una política, frías, seguras y ensayadas. Vanessa Miller, auxiliar de vuelo senior de Premium Airways, estaba en el pasillo de primera clase del vuelo 847. Su cabello rubio platino recogido en un moño apretado, sus labios apretados en una línea fina de autoridad. No estaba susurrando, no se estaba escondiendo. Lo dijo lo suficientemente alto para que toda la cabina de primera clase lo oyera. Lo miró directamente al hombre negro en el asiento 3A y decidió en ese mismo momento que no pertenecía allí. Lo que ella no sabía era que en exactamente 28 minutos, el hombre sentado tranquilamente frente a ella detendría no solo este vuelo, sino todos los aviones de Premium Airways en todo el país. Antes de entrar en esta verdadera historia de poder, responsabilidad y lo que sucede cuando se humilla a la persona equivocada, dime desde dónde estás viendo esto. Comenta tu ciudad abajo, y si este momento te detuvo en seco como lo hizo a los pasajeros a su alrededor, presiona el botón de suscribirte y dale like a este video. Ahora, retrocedamos a cómo empezó este momento. El aire en la Terminal 2 del aeropuerto O'Hare de Chicago zumbaba con la energía frenética de una mañana de lunes. El vuelo 847 de Premium Airways a San Francisco ya mostraba un retraso de 20 minutos en la pantalla de salidas. El área de la puerta bullía con viajeros de negocios irritados que miraban sus relojes y tocaban sus teléfonos. Se había llamado a primera clase y los pasajeros prioritarios se alineaban. Sus expresiones una mezcla de entitlement e impaciencia. Entre ellos estaba Jonathan Reynolds, cuya presencia era de alguna manera tanto imponente como discreta. Su traje azul marino a medida no llevaba etiquetas llamativas, su portafolio de cuero estaba desgastado pero impecablemente mantenido. No se abría paso al frente, no exigía atención, simplemente esperaba su turno. Con el pase de abordar en la mano, ojos calmadamente observando la escena a su alrededor. Ahora abordando a nuestros miembros Platinum Elite y pasajeros de primera clase para el vuelo 847 de Premium Airways a San Francisco, anunció la agente de puerta, su voz cortando el ruido ambiental de la terminal. Jonathan avanzó, escaneó su pase de abordar y caminó por el puente de embarque con el paso medido de un hombre que estaba exactamente donde pertenecía. Jonathan Reynolds había ganado todo lo que tenía. A los 43 años, se erigía como el CEO y fundador de Horizon Technologies, una de las compañías más innovadoras en la industria de la ética en IA. Pero su camino hasta allí no había sido nada fácil. Nacido de una maestra de matemáticas de secundaria y una enfermera en Baltimore, Jonathan había demostrado una mente brillante desde temprana edad. Sus padres habían sacrificado para enviarlo a las mejores escuelas que podían permitirse. Había ganado becas, trabajado en empleos a tiempo parcial y eventualmente se graduó con honores de la Universidad Howard con un grado en ingeniería. Su camino desde la graduación hasta fundar su propia compañía había estado marcado tanto por brillantes innovaciones como por dolorosas barreras. Había estado los inversores que no se reunían con él hasta que un colega blanco hacía la introducción, las promociones que iban a pares menos calificados, los guardias de seguridad que lo seguían por tiendas de lujo, incluso cuando llevaba su mejor traje. Jonathan lo había enfrentado todo con una dignidad callada que se convirtió en su fuerza característica. «Nunca les dejes ver que pierdes el control», le había dicho su padre. «Tu enojo, no importa cuán justificado, siempre será usado en tu contra». Así que Jonathan había aprendido a canalizar esa energía en algo más poderoso, excelencia estratégica. Cuando fundó Horizon Technologies hace 8 años, no solo quería crear otra compañía tecnológica, quería cambiar cómo la tecnología impactaba las vidas de las personas, especialmente aquellas de comunidades marginadas. Sus plataformas de ética en IA ahora ayudaban a grandes corporaciones a identificar y eliminar sesgos en sus sistemas automatizados. Jonathan prefería volar comercial a pesar de tener los medios para viajes privados. «Mantén los pies en la tierra», le decía a menudo a su equipo ejecutivo.
El momento en que nos aislamos de las experiencias cotidianas de las personas a las que servimos es el momento en que comenzamos a fallarles. El vuelo de hoy era particularmente importante. Jonathan se dirigía a San Francisco para dar el discurso principal en la Cumbre Global de Ética en Tecnología. Su discurso, Responsabilidad en la Era de la Automatización, había estado en preparación durante meses. Se dirigiría a miles de los líderes más influyentes de la industria. Mientras se acomodaba en 3A, Jonathan colocó su portafolio en el compartimento superior y su teléfono en el reposabrazos. Miró su reloj, un simple Timex que su padre le había dado al graduarse. Algunos hábitos de puntualidad corrían profundos, y Jonathan había construido su reputación en parte en su planificación meticulosa y su timing confiable. 2 décadas antes, Jonathan había volado a su primera entrevista de trabajo importante después de la universidad. Había ahorrado durante semanas para comprar un boleto de clase ejecutiva, creyendo que el espacio tranquilo le ayudaría a preparar sus pensamientos. Antes del despegue, una auxiliar de vuelo se había acercado y le pidió que se moviera a económica porque había habido un error. No había error. Había visto su asiento reasignado a un hombre de negocios blanco mayor minutos después. La humillación había quemado, pero se había movido sin protestar. Necesitaba llegar a esa entrevista y causar una escena, arriesgaba todo. Nunca más. Se había prometido ese día y había cumplido esa promesa, construyendo una vida y carrera donde su presencia no podía ser cuestionada, donde su valor no podía ser desestimado. O eso pensó. Jonathan tomó una profunda respiración mientras otros pasajeros de primera clase pasaban a su lado. Asintió cortésmente a la mujer mayor, que tomó 3C al otro lado del pasillo. Abrió su tableta y comenzó a revisar sus notas para el discurso principal. Estaba tan absorto en su trabajo que apenas notó cuando los Harringtons abordaron. William y Elizabeth Harrington entraron en la cabina de primera clase como si la poseyeran, y en sus mentes quizás lo hacían. Ambos de 55 años, ambos ejecutivos en la sede de Chicago de First Capital Bank. Volaban esta ruta 2 veces al mes. El cabello gris acero de William estaba cortado expensivamente. Su traje a medida era un silencioso anuncio de riqueza. Las mechas rubias de Elizabeth y su pulsera de tenis completaban el cuadro de facilidad privilegiada. Eran miembros Platinum Elite y se aseguraban de que todos lo supieran. William se detuvo abruptamente en la fila 3. «Disculpe», dijo, su voz llevando ese tono particular de alguien que no estaba realmente pidiendo perdón. «Creo que está en nuestro asiento». Jonathan levantó la vista calmadamente. 3A, no, este es mi asiento asignado. Levantó su pase de abordar como evidencia. El rostro de William se tensó. Debe haber algún error. Nosotros siempre nos sentamos en 3A y 3B cuando volamos a San Francisco. Siempre. Elizabeth se inclinó. Son nuestros asientos habituales. Somos miembros Platinum Elite. Jonathan asintió cortésmente. Lo entiendo, pero este es mi asiento asignado para el vuelo de hoy. Quizás la aerolínea cambió su arreglo habitual. El rostro de William se sonrojó. Esto es inaceptable. Fue entonces cuando Elizabeth captó la mirada de Vanessa Miller, la auxiliar de vuelo senior que había estado observando el intercambio. Con 15 años en Premium Airways, Vanessa se enorgullecía de reconocer a los clientes verdaderamente valiosos de la aerolínea. Los Harringtons definitivamente calificaban. Este otro pasajero, bueno, no era un habitual, y algo en él, sentado en primera clase, no encajaba del todo con la imagen mental de Vanessa de quien pertenecía allí. La conferencia susurrada de Elizabeth con Vanessa duró solo segundos, pero el resultado fue inmediato. Vanessa se acercó al asiento 3A con la autoridad confiada de alguien acostumbrada a que sus directivas fueran seguidas. «Señor», comenzó. Su voz profesional pero fría. «Necesito pedirle que se mueva. Parece que ha habido un error con las asignaciones de asientos». Y ahí es donde nuestra historia verdaderamente comienza. Jonathan levantó la vista de su tableta, haciendo contacto visual directo con Vanessa. «Lo siento, pero no hay error. Reservé específicamente el asiento 3A cuando reservé este vuelo hace 3 semanas.
La sonrisa de Vanessa permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Señor, tenemos algunos clientes muy importantes y habituales que siempre se sientan en estos asientos. Podemos moverlo a otro asiento de primera clase, o si es necesario, podemos acomodarlo en nuestra sección de economía premium con crédito apropiado. William Harrington estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión haciendo claro que esperaba que esta situación se resolviera rápidamente. Elizabeth ya había colocado su bolso de diseñador en el asiento 3B, como si el asunto estuviera resuelto. Entiendo que ellos pueden ser clientes habituales, respondió Jonathan, su voz nivelada y calmada. Sin embargo, reservé y pagué por este asiento específico. Mi pase de abordar lo confirma, y ya me he acomodado. El comportamiento profesional de Vanessa se resbaló solo ligeramente. Señor, nuestros miembros Platinum Elite toman prioridad en estos asuntos. El señor y la señora Harrington vuelan con nosotros todas las semanas. Eso puede ser así, dijo Jonathan, pero las asignaciones de asientos no se basan en la frecuencia de viaje una vez que han sido confirmadas, son contractuales. William se acercó más, su voz bajando a un susurro de escenario que claramente estaba destinado a ser oído. ¿Sabe cuánto dinero gastamos con esta aerolínea cada año? Platinum Elite no es solo un título. Jonathan permaneció sentado, su postura relajada pero firme. Soy un miembro Executive Sapphire yo mismo, aunque no veo cómo eso es relevante para las asignaciones de asientos. Las cejas de Vanessa se alzaron ligeramente en duda. Executive Sapphire era el segundo nivel más alto de Premium Airways, y Jonathan no encajaba con su imagen mental de un viajero de alto estatus típico. ¿Puedo ver su tarjeta de membresía?, preguntó, el escepticismo evidente en su tono. Sin romper el contacto visual, Jonathan alcanzó su billetera y sacó la tarjeta negra con el emblema de Executive Sapphire. Vanessa la tomó, la examinó con un escrutinio ligeramente excesivo y se la devolvió. No obstante, continuó, necesitamos resolver esto. Los Harringtons tienen requisitos específicos de asientos que de alguna manera fueron pasados por alto. ¿Cuáles serían esos requisitos?, preguntó Jonathan. Elizabeth intervino. Necesidades médicas. El asiento de ventana es esencial para la comodidad de William durante el vuelo. Jonathan miró a William, quien parecía perfectamente saludable y ahora ligeramente incómodo con la afirmación de su esposa. Si es una necesidad médica, estoy seguro de que la aerolínea la tiene documentada y habría bloqueado este asiento de estar disponible cuando lo reservé. La sonrisa de Vanessa desapareció completamente. Señor, estoy tratando de encontrar una solución amistosa aquí. Aprecio la oferta, dijo Jonathan, pero me quedaré en mi asiento asignado. Si el señor Harrington tiene necesidades médicas, sugiero que verifiquen si hay otros asientos de ventana disponibles, o quizás podrían preguntar si otro pasajero estaría dispuesto a moverse. El rostro de William se había vuelto un tono alarmante de rojo. Esto es ridículo. ¿Sabe quién soy? La expresión de Jonathan permaneció neutral. No, señor, no lo sé. Así como usted no sabe quién soy, lo cual es precisamente por qué existen las asignaciones de asientos. Otros pasajeros de primera clase ahora observaban abiertamente el enfrentamiento. Algunos parecían incómodos, otros parecían interesados en el drama y unos pocos evitaban cuidadosamente el contacto visual con cualquiera involucrado. Señor, dijo Vanessa, su voz ahora llevando un borde de advertencia, necesito advertirle que ser no cooperativo con la tripulación de cabina puede hacer que este vuelo sea muy difícil para usted. La amenaza velada colgaba en el aire. Jonathan la reconoció inmediatamente por lo que era. El tipo de advertencia que llevaba un peso diferente dependiendo de quién la recibiera. Había oído palabras similares antes. Había visto cómo rápidamente las situaciones podían escalar cuando pasajeros negros eran etiquetados como no cooperativos o difíciles. ¿Me está amenazando con un mal servicio o alguna forma de retaliación porque no cederé mi asiento asignado?, preguntó Jonathan, su voz aún calmada, pero con un borde de acero debajo. Los ojos de Vanessa se abrieron ligeramente. Por supuesto que no. Simplemente estoy explicando nuestras políticas respecto a la cooperación de los pasajeros.
Estaría muy interesado en ver la política escrita que requiere que los pasajeros cedan sus asientos confirmados a otros basados en estatus de lealtad o patrones de viaje habituales, respondió Jonathan. Jonathan. Elizabeth Harrington dejó escapar un suspiro exasperado. Esto es absurdo. William llamó a Thomas. William asintió y sacó su teléfono, alejándose ligeramente para hacer una llamada. La implicación era clara, estaban escalando esto a alguien con autoridad. Vanessa se inclinó más cerca de Jonathan. Señor, estoy tratando de ser razonable aquí. Valoramos a todos nuestros pasajeros, pero seguramente puede entender que nuestros clientes a largo plazo merecen ciertas consideraciones. Entiendo perfectamente los programas de lealtad de clientes, respondió Jonathan. Ofrecen upgrades cuando están disponibles, embarque prioritario, millas de bonificación y otros perks. No le dan derecho a nadie a tomar el asiento asignado de otro pasajero. Vanessa se enderezó. Espere aquí, dijo bruscamente antes de girar hacia la parte delantera del avión. Mientras pasaba junto a Elizabeth, intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Los Harringtons permanecieron de pie en el pasillo, creando un cuello de botella mientras otros pasajeros intentaban abordar. William aún estaba en su teléfono, hablando en tonos bajos y urgentes. Elizabeth mantenía una mirada puntiaguda hacia Jonathan, como si su desaprobación sola pudiera forzarlo a desalojar el asiento. Jonathan volvió a su tableta, aparentemente compuesto, pero internamente documentando cada detalle de la interacción. Estaba bien consciente de cómo estas situaciones típicamente se desarrollaban, y no tenía intención de convertirse en otra anécdota sobre acomodación y apaciguamiento. La tensión creciente en la cabina era palpable mientras Vanessa regresaba con Kevin Anderson, el agente de puerta. Kevin tenía 36 años con el aspecto agobiado de alguien cuya sonrisa de servicio al cliente se estaba desgastando peligrosamente hacia mediados de la mañana. Señor, comenzó Kevin, entiendo que hay un problema de asientos. Nos gustaría ofrecerle un asiento en nuestra cabina de economía premium, con un reembolso parcial de la diferencia de tarifa y 10,000 millas de bonificación por la inconveniencia. No hay problema de asientos, respondió Jonathan. Estoy sentado en mi asiento asignado. El problema parece ser que han hecho promesas a otros pasajeros que no pueden cumplir sin desplazarme. La sonrisa de Kevin se tensó. Señor, a veces necesitamos hacer ajustes para nuestros pasajeros de nivel más alto. Estoy seguro de que lo entiende. Lo que entiendo, dijo Jonathan, es que compré un asiento específico en este vuelo. Ese asiento fue confirmado, y ahora me están pidiendo que acepte menos de lo que pagué porque alguien más se siente con derecho a mi asiento. No se trata de entitlement, cortó Elizabeth. Se trata de lealtad y reconocimiento. Jonathan la miró directamente. Estaría haciendo el mismo argumento si usted fuera la que le pidieran moverse de su asiento asignado. Antes de que Elizabeth pudiera responder, William regresó de su llamada telefónica, luciendo smugly satisfecho. Thomas Baker, de Seguridad Corporativa, está en camino. Él resolverá esto. La mención de seguridad causó que varios pasajeros cercanos levantaran la vista en alarma. La escalada implícita de que se llamaría a seguridad por una disputa de asientos llevaba connotaciones incómodas que no se perdieron en Jonathan ni en varios observadores. ¿Llamó a seguridad porque no cederé mi asiento asignado?, preguntó Jonathan, su voz deliberadamente lo suficientemente alta para ser oída por los pasajeros circundantes. Nadie llamó a seguridad por usted. Kevin aclaró rápidamente, consciente de cómo se veía esto. El señor Baker es nuestro especialista en relaciones con clientes corporativos. Él ayuda a resolver situaciones complejas. Jonathan asintió lentamente. Ya veo. Y es procedimiento estándar llamar a personal especial cuando un pasajero insiste en sentarse en su asiento asignado, o este servicio está reservado para pasajeros particulares. La pregunta colgaba en el aire, sus implicaciones claras para todos en oídos. Unos cuantos intercambios de miradas incómodas se produjeron entre la tripulación y algunos pasajeros. Fue en este momento que los primeros observadores comenzaron a tomar nota particular de lo que se desarrollaba. En el asiento 2C, Sofía Rodríguez, una periodista tecnológica para la revista Digital Frontiers, activó discretamente la función de grabación en su teléfono.
Al otro lado del pasillo en 3C, Michael Thompson, un ejecutivo de aerolínea retirado, observaba con creciente preocupación, sus ojos experimentados, notando cada violación procedural que ocurría. En la fila 4, la Dra. Gabriela Martínez, una profesora de psicología especializada en dinámicas laborales, observaba los juegos de poder desdoblarse con interés profesional y de pie cerca de la galley. El auxiliar de vuelo Tyler Wilson, de 28 años, observaba a su colega senior con visible incomodidad, su conciencia claramente perturbada por lo que estaba presenciando. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición, y mientras Thomas Baker se dirigía al avión, nadie, ni Vanessa, ni los Harringtons, y ciertamente no Premium Airways, tenía idea de lo que los próximos 28 minutos traerían. Thomas Baker subió al avión con la confianza de un hombre acostumbrado a resolver conflictos solo con su presencia. A los 44 años, el ex militar se llevaba con autoridad rígida, su insignia de seguridad corporativa de Premium Airways prominentemente mostrada en la solapa de su traje oscuro. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, preguntó, dirigiendo su pregunta a Vanessa en lugar de a cualquiera de los participantes reales en la disputa. Este caballero, explicó Vanessa, gesticulando hacia Jonathan, se niega a acomodar al señor y la señora Harrington, quienes son miembros Platinum Elite y pasajeros habituales en estos asientos. Thomas giró su atención hacia Jonathan, su expresión profesionalmente neutral, pero con una suposición subyacente de autoridad. Señor, entiendo que está en el asiento 3A. Le estamos pidiendo que se reubique para ayudar a acomodar a nuestros clientes leales. Jonathan Tan sostuvo su mirada firmemente, y he explicado que compré este asiento específico. Mi pase de abordar lo confirma. Ya me he acomodado y no hay razón legítima para que me mueva. Thomas bajó la voz, inclinándose ligeramente más cerca. Señor, preferiríamos resolver esto de manera amistosa. Convertir esto en un incidente no será beneficioso para nadie involucrado. La amenaza implícita no era sutil. Jonathan estaba bien consciente de cómo rápidamente situaciones como esta podían escalar. Cómo fácilmente un pasajero negro difícil podía encontrarse removido de un vuelo, retrasado o incluso arrestado, todo por mantenerse firme en un derecho legítimo. A su alrededor, la cabina se había vuelto más silenciosa mientras los pasajeros sintonizaban con la situación en desarrollo. En el asiento 2C, Sofía Rodríguez continuaba grabando discretamente. Como periodista tecnológica que frecuentemente cubría ética en tecnología y negocios, reconocía las dinámicas en juego. Su fondo argentino-americano le había enseñado mucho sobre discriminaciones sutiles y desequilibrios de poder. Disculpe, vino una voz desde el otro lado del pasillo. Michael Thompson, el ejecutivo de aerolínea retirado de 62 años en 3C, había decidido hablar. No pude evitar oír. No es política estándar de aerolínea que los asientos asignados estén garantizados contractualmente a menos que haya un cambio de aeronave o problema de seguridad. Thomas giró ligeramente, sorprendido por la intervención. Señor, apreciamos su preocupación, pero esto se está manejando según los procedimientos de Premium Airways para nuestros pasajeros élite. Fui director senior de operaciones para Continental durante 15 años, respondió Michael calmadamente. No estoy familiarizado con ninguna aerolínea mayor que tenga una política que permita desplazar a un pasajero de su asiento asignado basado en el nivel de estatus de otro pasajero. Eso violaría regulaciones del DOT. La expresión de Thomas se tensó. Esto ya no era un simple caso de presionar a un solo pasajero a cumplir. Ahora había testigos activamente involucrándose, incluyendo uno que claramente entendía las operaciones de aerolíneas. De la fila 4, la doctora Gabriela Martínez observaba las dinámicas cambiantes con interés. Como profesora de psicología especializada en comportamiento organizacional, reconocía los patrones clásicos de autoridad siendo desafiada y la postura defensiva resultante. Permaneció en silencio por ahora, pero su mirada atenta no perdía nada. William Harrington, creciendo impaciente, intervino. Esto es ridículo. Volamos esta ruta cada 2 semanas. Todos saben que 3A y 3B son nuestros asientos. No deberíamos tener que lidiar con esta inconveniencia.
La ligera pausa antes de inconveniencia llevaba subtonos inconfundibles que causaron que varios pasajeros cercanos intercambiaran miradas. Jonathan había permanecido notablemente compuesto a lo largo, pero ahora alcanzó su teléfono. Creo que es hora de que haga una llamada. Señor, estamos a punto de despegar. Los teléfonos necesitan estar en modo avión. Dijo Vanessa rápidamente. Claramente no estamos a punto de despegar mientras esta situación permanezca sin resolver, respondió Jonathan. Y creo que tengo derecho a contactar a mi oficina respecto a este trato. Antes de que Thomas pudiera objetar más, Jonathan había marcado y puesto el teléfono en su oído. Lisa. Sí, soy yo. Aún estoy en tierra en Chicago. Una pausa. Sí, exactamente lo que discutimos que podría pasar. Vuelo 847 de Premium Airways a San Francisco. Necesito que inicies el protocolo 6. Otra pausa. Sí, documentación completa. Gracias. La llamada fue breve, pero su efecto en Jonathan fue visible. Un sutil cambio en su postura, una confianza renovada en su ya mirada estable. Desconectó y giró su atención de vuelta a Thomas. ¿Puedo ver su identificación de empleado, por favor?, preguntó Jonathan. Thomas parpadeó, desconcertado por la petición inesperada y la autoridad calmada con la que fue entregada. Casi automáticamente, giró su insignia hacia Jonathan. Thomas Baker, Seguridad Corporativa, número de ID 87542, notó Jonathan en voz alta. Gracias. Y usted está aquí oficialmente representando a Premium Airways en este asunto. Y, sí, por supuesto, respondió Thomas, cada vez más incierto sobre la dirección que esto estaba tomando. Jonathan asintió. Eso es bueno. Quiero estar absolutamente claro sobre quién está involucrado en esta situación. Desde su posición cerca de la galley, Tyler Wilson observaba el intercambio con creciente ansiedad. Como auxiliar de vuelo junior, había visto a Vanessa y a los Harringtons hacer esta rutina antes. Usualmente, los pasajeros cedían a la presión. Aquellos que no lo hacían eran etiquetados como difíciles y a menudo encontraban que su experiencia de vuelo misteriosamente se volvía incómoda. Había permanecido en silencio previamente, diciéndose que no era su lugar intervenir. Pero algo en hoy se sentía diferente. Elizabeth Harrington, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, intentó otro enfoque. Mire, todos somos personas razonables aquí. Quizás nos hemos equivocado al principio, simplemente estamos acostumbrados a ciertas acomodaciones cuando volamos. Jonathan se giró hacia ella. Señora Harrington, con respeto, esto no se trata de equivocarse al principio. Se trata de una suposición de que su estatus le da derecho a desplazar a otro pasajero de su asiento legítimo y de que el personal de la aerolínea apoya esa suposición a través de amenazas implícitas y presencia de seguridad. Sofía Rodríguez tuvo que suprimir una sonrisa apreciativa. Como periodista reconocía una declaración perfectamente elaborada cuando la oía. Clara, factual e imposible de descartar como emocional o exagerada. William, menos táctico que su esposa, resopló. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Estoy en términos de primer nombre con la mitad de la junta directiva de esta aerolínea. La expresión de Jonathan permaneció neutral. No, señor Harrington, no sé quién es usted, así como usted hizo suposiciones sobre mí sin saber quién soy. Algo en el tono de Jonathan causó que Thomas pausara. Una sospecha creciente que se había formado desde la llamada telefónica ahora tomaba forma más definida. Señor, ¿puedo preguntarle su nombre? Jonathan Reynolds, respondió simplemente. La expresión de Thomas no cambió inmediatamente, pero Sofía, quien había estado observando de cerca, captó el momento de reconocimiento en sus ojos. Michael Thompson también se enderezó ligeramente en su asiento al oír el nombre. Vanessa, perdiendo estas sutiles señales, presionó. Señor Reynolds, le hemos ofrecido alternativas y compensación. En este punto, usted está retrasando todo el vuelo. No. Jonathan la corrigió. La decisión de desafiar mi asignación de asiento legítima está retrasando el vuelo. Simplemente estoy manteniendo mis derechos como pasajero. El enfrentamiento continuó, la tensión construyéndose en la cabina. Otros pasajeros ahora observaban abiertamente, algunos grabando en sus teléfonos.
La situación había escalado más allá de una simple disputa de asientos en algo que se sentía cada vez más significativo. El teléfono de Thomas vibró. Lo miró, luego hizo un doble vistazo al mensaje mostrado. Su postura cambió instantáneamente. «Vanessa», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo en privado». «Estamos en medio de resolver esto», respondió ella, molesta. «Ahora», insistió Thomas, su tono no dejando espacio para argumentos. Mientras se alejaban hacia la galley, William Harrington revisó su propio teléfono. Lo que vio causó que su rostro palideciera ligeramente. Mostró la pantalla a Elizabeth, cuya expresión cambió de certidumbre smug a confusión, luego a preocupación creciente. En la pausa momentánea, la doctora Martínez se inclinó hacia adelante desde la fila 4. «Disculpe, señor Reynolds, doctora Gabriela Martínez. Solo quería decir que admiro su compostura en esta situación». Jonathan se giró ligeramente para reconocerla con un asentimiento. «Gracias, doctora. Desafortunadamente, la práctica hace la perfección». La simple declaración llevaba volúmenes de significado que no se perdieron en quienes escuchaban. Antes de que la conversación pudiera continuar, el capitán Eric Davidson emergió de la cabina de mandos, su expresión seria. A los 58 años, el piloto veterano había visto su parte de disrupciones prevuelo, pero el mensaje que acababa de recibir de operaciones era sin precedentes. «Damas y caballeros», anunció a la cabina de primera clase. «Lamento el retraso, parece que tenemos una situación que requiere resolución antes de la salida». William inmediatamente dio un paso adelante. «Capitán, somos la causa del retraso, y lo siento, ha habido un malentendido sobre los asientos que necesitamos abordar». El cambio abrupto en el tono de William era impactante. Se había ido la demanda entitled, reemplazada por una preocupación casi deferencial. El capitán Davidson miró entre William y Jonathan. «Entiendo que hay una disputa sobre el asiento 3A». «No hay disputa», aclaró Jonathan. «Este es mi asiento asignado. El señor y la señora Harrington quieren que me mueva porque consideran estos asientos como customariamente suyos. El personal de la aerolínea me ha estado presionando para cumplir, incluyendo involucrando a seguridad corporativa». La expresión del capitán permaneció profesional, pero un ligero tensado alrededor de sus ojos sugería sus pensamientos sobre el asunto. «Ya veo. ¿Y usted es el señor Jonathan Reynolds?» «Lo soy». El capitán Davidson asintió una vez. «Señor Reynolds, en nombre de Premium Airways, quiero disculparme por cualquier inconveniencia. Por supuesto, tiene derecho a su asiento asignado». El cambio en la atmósfera de la cabina fue inmediato y palpable. Vanessa, regresando de su conversación susurrada con Thomas, parecía conmocionada. Los Harringtons intercambiaron miradas alarmadas y a lo largo de la cabina de primera clase, pasajeros que habían estado observando el drama ahora se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo significativo acababa de cambiar. Lo que ninguno de ellos aún se daba cuenta era que esto era meramente el comienzo. Los próximos 20 minutos reconfigurarían no solo este vuelo, sino toda la aerolínea. «Capitán», intervino Vanessa, su voz ligeramente más alta de lo normal. «Quizás podríamos discutir opciones que satisfagan a todos». El capitán Davidson le dio una mirada que silenció sugerencias adicionales. «El asunto de la asignación de asientos está resuelto. El señor Reynolds permanecerá en 3A según su reserva ticketed». William Harrington, ahora visiblemente ansioso, intentó salvar la situación. «Capitán, si me permite, quizás todos hemos sobrereaccionado un poco. Elizabeth y yo estaríamos felices de tomar cualquier otro asiento de primera clase disponible». «Eso es muy acomodaticio de su parte», respondió el capitán, su tono haciendo claro que encontraba notable el cambio repentino de actitud. «El señor Anderson les ayudará a encontrar asientos apropiados». Kevin, el agente de puerta, quien había estado flotando nervioso en el fondo, dio un paso adelante. «Sí, tenemos 5A y 5B disponibles». Elizabeth asintió rápidamente. «Eso estaría bien, perfecto en realidad». Mientras los Harringtons se movían hacia sus nuevos asientos, susurros ondularon a través de la cabina. Algo había cambiado claramente, pero la mayoría de los pasajeros
No podía precisar exactamente qué. En el asiento 2C, Sofía Rodríguez lo estaba armando más rápido que la mayoría. Como periodista tecnológica, estaba familiarizada con Jonathan Reynolds y Horizon Technologies. Se inclinó ligeramente hacia Michael Thompson, al otro lado del pasillo, y susurró: «Ese es Jonathan Reynolds de Horizon Technologies, la compañía de ética en IA». Michael asintió, su expresión conocedora. «Y si no me equivoco, Horizon tiene una posición de inversión significativa en Global Air Partners». Sofía abrió ligeramente los ojos. «La compañía matriz de Premium». Precisamente. Las implicaciones comenzaron a cascadear a través de la cabina mientras el reconocimiento se extendía. La doctora Martínez observaba las dinámicas sociales cambiantes con fascinación, cómo rápidamente el poder podía cambiar cuando el estatus oculto era revelado. El capitán Davidson se giró hacia Jonathan. «Señor Reynolds, nuevamente mis disculpas por la perturbación. Estaremos listos para la salida en breve». «Gracias, capitán», respondió Jonathan. «Sin embargo, estoy preocupado por el patrón de comportamiento demostrado aquí. Esto ya no se trata de mi comodidad personal». La expresión del capitán fue cuidadosamente neutral. «Lo entiendo. Si desea presentar una queja, podemos asegurarnos de que llegue a lo apropiado». «Ya he iniciado medidas más directas», interrumpió Jonathan cortésmente. Como estoy seguro de que ahora está al tanto, un silencio tenso siguió esta declaración. El capitán Davidson asintió una vez. «Ya veo. En ese caso, necesitaré contactar a operaciones para instrucciones adicionales». Mientras el capitán regresaba a la cabina de mandos, Thomas Baker se acercó a Jonathan. Su demeanor se transformó de autoritario a deferencial. «Señor Reynolds, quiero disculparme personalmente por el malentendido. Si hay algo que pueda hacer para hacer su vuelo más cómodo, el problema no es mi comodidad, señor Baker», respondió Jonathan uniformemente. «El problema es una cultura que permite y habilita el trato discriminatorio. Me pregunto, ¿con qué frecuencia se desarrolla este escenario con pasajeros que no tienen el leverage para pelear?» Thomas se movió incómodamente. «No podría decir, señor». «No podría o no querría», presionó Jonathan. Antes de que Thomas pudiera responder, Tyler Wilson dio un paso adelante, visiblemente nervioso pero determinado. «Sucede regularmente», dijo en voz baja, «con los Harringtons específicamente y con varios otros miembros Platinum Elite». Vanessa le lanzó una mirada de traición conmocionada. «Tyler, eso es completamente inapropiado». «¿Lo es?», desafió Tyler, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su audacia. «¿O es inapropiado rasgar el pase de abordar de alguien, lo cual he visto que haces, o perder el equipaje de pasajeros que se quejan, o asegurar que ciertos pasajeros obtengan la opción de comida fría o la sección turbulenta del avión?» El silencio atónito que siguió fue roto por Sofía Rodríguez, quien había dejado de fingir no grabar. «Estaría muy interesada en oír más sobre estas prácticas, señor Wilson». Sofía Rodríguez, Digital Frontiers Magazine. Tyler pareció momentáneamente pánico al darse cuenta de que sus palabras estaban siendo documentadas por una periodista, pero algo en la mirada estable de Jonathan le dio coraje. «Es hora de que alguien diga algo», dijo más para sí mismo que para nadie más. De la fila 4, la doctora Martínez habló. «Lo que estás describiendo es un caso de libro de texto de sesgo institucional donde ciertos pasajeros reciben trato preferencial a expensas de otros, a menudo a lo largo de líneas demográficas». «Eso absolutamente no es verdad», objetó Vanessa. «Tratamos a todos nuestros pasajeros con respeto». «¿Lo hacen?», preguntó Jonathan en voz baja. «¿Habrían llamado a seguridad si yo fuera un hombre de negocios blanco en un traje bespoke? ¿Habrían cuestionado mi estatus de Executive Sapphire? ¿Habrían amenazado que mi vuelo podría volverse difícil si no cumplía?» Vanessa no tenía respuesta. Al fondo de primera clase, William Harrington estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, su rostro cenizo. Elizabeth se inclinó cerca de él, susurrando urgentemente. Su confianza previa había evaporado completamente. La radio de Kevin Anderson crepitó. Escuchó el mensaje, luego se acercó a Jonathan con nuevo respeto.
Señor Reynolds, nuestra gerente regional, Sarah Johnson, está en camino al avión. Le gustaría hablar con usted. Estaré feliz de hablar con ella, respondió Jonathan. Aunque debería mencionar que mi conversación con mi asistente ejecutiva ha puesto en marcha ciertos procesos que pueden estar más allá de la autoridad de la señora Johnson para abordar. Kevin tragó nervioso. Sí, señor. Hemos sido informados de esa posibilidad. A lo largo de la cabina, la atmósfera se había transformado. Pasajeros que habían sido observadores pasivos ahora observaban con atención envuelta, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. Algunos habían comenzado a compartir información tranquilamente sobre quién era Jonathan Reynolds, la misión de su compañía y las implicaciones potenciales de su involucramiento. En la sede corporativa de Premium Airways, a 20 minutos de distancia, se estaba armando una reunión de emergencia apresuradamente. Asistentes ejecutivos estaban sacando frenéticamente a la liderazgo senior de otras reuniones. El departamento legal estaba revisando documentos a velocidad récord y en una sala de servidores segura, una notificación acababa de hacer ping en un monitor. Protocolo 6 activo. Sarah Johnson llegó al avión 7 minutos después. La gerente regional de 46 años estaba pulida y profesional, aunque el ligero brillo de transpiración en su frente traicionaba su ansiedad. Se acercó a Jonathan con una mano extendida y una sonrisa practicada. Señor Reynolds, soy Sarah Johnson, gerente regional de Premium Airways. Quiero disculparme personalmente por cualquier malentendido hoy. Jonathan le estrechó la mano, pero no devolvió la sonrisa. Señora Johnson, aprecio su llegada pronta, pero caracterizar la discriminación como un malentendido más bien disminuye el problema, ¿no es así? La sonrisa de Sarah vaciló. Por supuesto, tiene razón. El trato que recibió fue completamente inaceptable. El trato fue sintomático de problemas más profundos. La corrigió Jonathan. Problemas que afectan a innumerables pasajeros que no tienen la plataforma o el poder para abordarlos. Para entonces, la mayoría de la cabina de primera clase y muchos en la cabina principal observaban y escuchaban abiertamente. Sofía Rodríguez aún grababa, al igual que varios otros pasajeros. Los Harringtons se habían encogido en sus asientos en la fila 5, William aún mensajando frenéticamente a alguien. Sarah bajó la voz. Señor Reynolds, entiendo que ha iniciado algunas acciones corporativas. Quizás podríamos discutir esto en privado. No creo que la privacidad sirva al interés público en este caso, respondió Jonathan a volumen normal. Demasiados de estos incidentes suceden detrás de puertas cerradas, permitiéndoles continuar sin control. Desde la puerta de la cabina de mandos, el capitán Davidson carraspeó. Señora Johnson, acabo de recibir comunicación de la sede. Están solicitando que demoremos la salida hasta nuevo aviso. Sarah cerró los ojos brevemente, componiéndose. Sí, capitán. Eso es de esperarse dadas las circunstancias. La llamada misteriosa, la deferencia repentinamente mostrada a Jonathan, el retraso del vuelo. Los pasajeros cada vez más conscientes de que algo extraordinario se estaba desdoblando. Las piezas estaban cayendo en su lugar, y mientras lo hacían, todos los ojos se giraron hacia el hombre compuesto en el asiento 3A, quien se había transformado de un obstáculo a remover en el aparente centro de poder en este drama desdoblándose. Damas y caballeros, anunció el capitán Davidson, dirigiéndose a la cabina de primera clase. Lamento el retraso continuado. Estamos trabajando para resolver algunos problemas operativos. Los actualizaré tan pronto como tenga más información. El lenguaje cuidadosamente neutral no engañó a nadie que hubiera estado presenciando la situación. Esto estaba lejos más allá de un retraso operativo típico. Sarah Johnson aún estaba de pie junto al asiento de Jonathan, luchando visiblemente por recuperar el control de la situación. Señor Reynolds, quiero asegurarle que lo que pasó hoy no es representativo de los valores de Premium Airways. Nos enorgullecemos de... Señora Johnson, interrumpió Jonathan gentilmente. Creo que estamos bien más allá de la etapa del guión corporativo. Lo que pasó hoy no es un incidente aislado, como ya ha confirmado el señor Wilson.
Tyler, quien había estado de pie cerca, asintió nervioso, pero con creciente resolución. Los Harringtons han desplazado pasajeros de sus asientos asignados al menos 6 veces que he presenciado personalmente, y no son los únicos. Sarah le lanzó a Tyler una mirada que prometía consecuencias futuras, pero Jonathan la captó. Retaliar contra el señor Wilson sería extremadamente imprudente, señora Johnson. Las protecciones para denunciantes existen por una razón. Sofía Rodríguez, aún grabando, llamó desde su asiento. Estaría interesada en saber si Premium Airways tiene datos sobre cuán frecuentemente ocurren reasignaciones de asientos basadas en demografías de pasajeros. Sofía Rodríguez, Digital Frontiers. No comentamos sobre datos internos, respondió Sarah automáticamente. Eso no es del todo preciso, dijo Jonathan. Premium Airways comentará bastante extensamente sobre esos datos muy pronto. Espero que Horizon Technologies haya estado analizando patrones en discriminación de la industria de servicios durante los últimos 18 meses. Esta revelación envió una conmoción visible a través del personal de Premium Airways presente. Thomas Baker, quien había estado de pie a una distancia cuidadosa, palideció notablemente. En la fila 5, William Harrington ahora estaba en una llamada, su voz un susurro áspero. «Frank, no me importa en qué reunión estés, esto es una emergencia. Reynolds está aquí en mi vuelo y él está...» Se detuvo abruptamente escuchando. «Sí, ese Reynolds, el de Horizon Technologies. Más pasajeros ahora grababan abiertamente los eventos. La historia era demasiado convincente, las dinámicas de poder demasiado fascinantes para ignorar. Una sensación de presenciar historia permeaba la cabina. El capitán Davidson regresó de la cabina de mandos esta vez, acompañado por su primer oficial. Su expresión era grave mientras se acercaba a Jonathan. «Señor Reynolds, acabo de hablar con nuestro COO. Ha solicitado que exprese personalmente las disculpas más profundas de la aerolínea y le asegure que estamos tomando este asunto con la máxima seriedad». «Lo aprecio, capitán», respondió Jonathan, «pero estoy más interesado en acción sustantiva que en disculpas». «Sí, señor. Entiendo que su posición con respecto a nuestra compañía matriz le da cierta influencia en ese respecto». Y ahí estaba el primer reconocimiento público de lo que se estaba volviendo cada vez más claro para todos. Jonathan Reynolds no era solo cualquier pasajero. Él tenía poder significativo sobre Premium Airways misma. Michael Thompson, el ejecutivo de aerolínea retirado, rió suavemente desde el otro lado del pasillo. «La junta debe estar en pandemonio absoluto en este momento». Sofía se giró hacia él. «¿Crees que no sabían quién era cuando esto empezó?» «Oh, absolutamente no lo sabían», respondió Michael. «El personal de primera línea nunca obtiene ese tipo de información. Para ellos, él era solo otro pasajero que no encajaba con su imagen mental de quién pertenece en primera clase». La doctora Martínez asintió en acuerdo. Es un caso clásico de sesgo cognitivo reforzado por cultura institucional. Vieron lo que esperaban ver basado en patrones arraigados. Sarah Johnson ahora sudaba visiblemente a pesar del aire acondicionado de la cabina. «Señor Reynolds, ¿estaría dispuesto a reunirse con nuestro CEO? Está muy ansioso por discutir cómo podemos abordar sus preocupaciones». «Ya estoy abordando mis preocupaciones, señora Johnson», respondió Jonathan. «El protocolo 6 está bien en marcha». «¿Qué exactamente es el protocolo 6?» preguntó Sofía, sus instintos periodísticos completamente involucrados. Jonathan se giró ligeramente hacia ella. «Es un marco de respuesta que Horizon Technologies desarrolló para situaciones donde la discriminación pasa de teórica a personal. Dado el enfoque de nuestra compañía en identificar y eliminar sesgo en sistemas automatizados, encontramos necesario tener procesos igualmente rigurosos para sistemas humanos». «¿Premium Airways estaba en su radar?», preguntó Sofía, grabando la conversación. Premium Airways es en realidad una de varias aerolíneas que hemos estado monitoreando. El incidente de hoy simplemente aceleró nuestra línea de tiempo para abordar los problemas que hemos documentado. Al otro lado del pasillo, Michael Thompson asintió apreciativamente. «Estrategia brillante».
Usa tu propia experiencia como el incidente desencadenante, dándote tanto puntos de datos como autoridad moral. No era una estrategia que esperara emplear personalmente, aclaró Jonathan, pero cuando la oportunidad se presentó, la reconocí por lo que era. William Harrington, quien había estado escuchando desde la fila 5, se levantó abruptamente. Esto es absurdo. Estás causando deliberadamente una crisis corporativa por un simple malentendido de asientos. Jonathan se giró hacia él calmadamente. Señor Harrington, sus propias palabras y acciones hoy han demostrado que esto no fue ni simple ni un malentendido. Fue un intento deliberado de usar estatus y privilegio para desplazar a alguien que consideraste menos digno de su lugar legítimo. Nunca dije nada sobre dignidad, tartamudeó William. No tenías que hacerlo. Intervino la doctora Martínez desde la fila 4. Tu comportamiento lo comunicó claramente, al igual que la suposición inmediata de la señora Miller de que el señor Reynolds no podía posiblemente ser un miembro Executive Sapphire, y la suposición del señor Baker de que la intimidación era una respuesta apropiada a una disputa de asientos legítima. Vanessa Miller, quien había estado de pie silenciosamente cerca, parecía conmocionada. La deconstrucción pública de sus acciones claramente estaba impactando. Tyler Wilson dio un paso adelante de nuevo. Señor Reynolds, quiero que sepa que muchos de nosotros hemos estado incómodos con estas prácticas durante años, pero hablar parecía imposible. La cultura castiga la disidencia. Lo entiendo, señor Wilson, respondió Jonathan. Cambiar culturas arraigadas requiere leverage. Hoy lo tenemos. Sarah Johnson regresó de su huddle, su demeanor profesional apenas sosteniéndose. Señor Reynolds, acabo de ser informada de que todos los vuelos de Premium Airways a nivel nacional han sido puestos en una pausa temporal de tierra. Un jadeo colectivo recorrió la cabina. Incluso Jonathan pareció momentáneamente sorprendido por la velocidad de la respuesta. Todos los vuelos, confirmó Sofía, sus instintos periodísticos reconociendo la magnitud de la historia. Sí, admitió Sara a regañadientes. Una revisión sistemática ha sido iniciada. Jonathan asintió. Eso sería la fase 2 del protocolo 6, una pausa operativa comprensiva para permitir evaluación e intervención de políticas inmediata. Las implicaciones eran impactantes. Cientos de aeronaves, miles de pasajeros y operaciones enteras de aerolínea, todo detenido porque un hombre había sido pedido que cediera su asiento y había dicho no. Elizabeth Harrington, quien había estado observando silenciosamente el colapso continuo de su esposo, finalmente habló. Esta es una respuesta desproporcionada a un incidente desafortunado. Está afectando a pasajeros inocentes a través del país. ¿Qué habría sido proporcionado, señora Harrington?, preguntó Jonathan. ¿Debería haberme movido silenciosamente a otro asiento, aceptado crédito parcial por mi downgrade, permitido que el patrón continuara sin desafío como lo ha hecho durante años? Antes de que pudiera responder, el capitán Davidson se acercó. Señor Reynolds, he recibido instrucciones directas de nuestro CEO. Me ha pedido que extienda personalmente sus disculpas más profundas e informe que está dispuesto a implementar cualquier cambio que considere necesario para abordar los problemas que ha planteado. Capitán, por favor díganle al señor Williams que no estoy interesado en disculpas privadas o promesas. Lo que se necesita es cambio estructural, transparencia y responsabilidad. La reunión de emergencia de la Junta abordará esos requisitos. El capitán asintió, claramente entendiendo que la situación había escalado lejos, más allá de su autoridad para resolver. Sí, señor, relevaré ese mensaje. William Harrington, observando su influencia evaporarse en tiempo real, hizo un último intento desesperado. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo al valor de esta compañía, a la equidad de accionistas? Este berrinche podría costar millones. Jonathan se giró hacia él con una mirada estable. Señor Harrington, entiendo las finanzas bastante bien. De hecho, las prácticas discriminatorias no solo son éticamente incorrectas, sino financieramente insound. Crean liability legal, dañan la reputación de marca y erosionan la lealtad de clientes. Lo que está viendo no es un berrinche, es responsabilidad en acción.
algo que beneficia a los accionistas a largo plazo, incluso si causa incomodidad a corto plazo. La doctora Martínez asintió aprobatoriamente. Es una disrupción necesaria de un patrón disfuncional. Los sistemas rara vez cambian sin presión significativa. El teléfono de Sarah Johnson vibró de nuevo. Lo revisó, luego se acercó a Jonathan con urgencia renovada. Señor Reynolds, el CEO Frank Williams está siendo llamado ante la reunión de emergencia de la Junta. Él está preguntando si hay algo que pueda hacer o decir antes de enfrentar a los accionistas. Jonathan consideró esto. Díganle al señor Williams que la honestidad sería su mejor enfoque. Los datos hablan por sí mismos. Intentar minimizar o justificar los patrones que hemos documentado solo empeorará su posición. A lo largo de la cabina, los pasajeros ahora discutían abiertamente lo que estaban presenciando. Algunos estaban en sus teléfonos difundiendo la historia a amigos y redes sociales. Otros estaban en debates intensos sobre la ética del enfoque de Jonathan versus la discriminación que lo había desencadenado. En la fila 7, una mujer negra mayor, que había estado observando silenciosamente toda la escena, finalmente habló, su voz llevando fuerza sorprendente. He estado volando esta aerolínea por 40 años. Me han tratado como ciudadana de segunda clase más veces de las que puedo contar. Es hora de que alguien haga algo al respecto. Su declaración fue recibida con murmullos de acuerdo de varios pasajeros, incluyendo algunos que podrían haber sido escépticos de las acciones de Jonathan inicialmente. Sofía Rodríguez, aún documentando todo, preguntó: «Señor Reynolds, ¿qué pasa después en su protocolo?» Fase 3, respondió Jonathan. Intervención estructural. La Junta votará sobre cambios de liderazgo e implementación de un marco de responsabilidad comprensivo. Esto no es punitivo, es correctivo. Como si en QE, el teléfono de Sarah Johnson se iluminó de nuevo. Su rostro palideció mientras leía el mensaje. «Señor Reynolds», dijo, su voz ligeramente inestable. «Acabo de ser informada de que Frank Williams ha sido pedido que renuncie como CEO efectivo inmediatamente». La noticia onduló a través de la cabina. El CEO de una aerolínea mayor acababa de perder su posición, por lo que había empezado como una disputa de asientos en un vuelo. «¿Quién toma el control?», preguntó Sofía inmediatamente. «Laura Martínez de Operaciones ha sido nombrada CEO interina», respondió Sarah. «Ella está solicitando permiso para dirigirse a los pasajeros en este vuelo directamente vía el sistema de comunicación de la aeronave». Jonathan asintió. «Creo que eso sería apropiado». El capitán Davidson, quien había estado de pie cerca, regresó a la cabina de mandos para arreglar la conexión. Minutos después, el sistema PA crepitó a la vida. «Damas y caballeros del vuelo 847 de Premium Airways, esta es Laura Martínez, CEO interina de Premium Airways. Quiero disculparme personalmente por el trato inaceptable que el señor Reynolds experimentó hoy y por la disrupción resultante a sus planes de viaje. Lo que pasó refleja fallas serias en nuestra cultura y prácticas, fallas que estamos comenzando a abordar inmediatamente». Su voz era clara, directa y desprovista del doublespeak corporativo que tan a menudo caracterizaba tales comunicaciones. Todos los vuelos de Premium Airways han sido temporalmente aterrizados mientras implementamos entrenamiento de emergencia y cambios de política. Reconocemos que esto está causando inconveniencia significativa y proporcionaremos reembolsos completos, asistencia de rebooking y compensación adicional a todos los pasajeros afectados. Más importante, estamos comprometidos a asegurar que las prácticas discriminatorias que llevaron a esta situación sean eliminadas de nuestra compañía. La franqueza de su declaración era impactante, sin minimizar, sin excusas, solo reconocimiento claro y compromiso a acción. Señor Reynolds, si está escuchando, quiero agradecerle por hacernos responsables. Los cambios que ha iniciado hoy harán a Premium Airways mejor para todos nuestros pasajeros y empleados. Eso es todo por ahora. Actualizaciones adicionales serán proporcionadas mientras avanzamos con estos cambios. El sistema PA se apagó, dejando un silencio momentáneo en la cabina antes de que la conversación estallara de nuevo. William y Elizabeth Harrington se sentaron en silencio atónito.
el impacto completo de sus acciones finalmente hundiéndose, habían desencadenado una reacción en cadena que había reconfigurado una corporación entera en menos de una hora. Todo porque no podían aceptar que alguien más tenía reclamo legítimo a sus asientos. Jonathan permaneció compuesto en 3A, aparentemente calmado, pero internamente procesando los desarrollos rápidos. Esto era el protocolo 6 trabajando exactamente como diseñado, Swift, comprensivo e irrevocable. Los sistemas que Lisa había activado ahora estaban completamente involucrados, catalizando cambios que habrían tomado años de advocacy para lograr a través de canales convencionales. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, muchos se detuvieron junto al asiento de Jonathan para expresar apoyo o compartir sus propias experiencias con discriminación en viajes. La solidaridad era orgánica y poderosa, una comunidad espontánea formándose alrededor de un reconocimiento compartido de injusticia y la rara oportunidad de presenciar su corrección en tiempo real. La revolución había comenzado con una simple afirmación: «Este es mi asiento asignado». Estaba culminando en la transformación completa de un gigante corporativo, y todo había sucedido en exactamente 28 minutos. Una semana después del incidente del vuelo 847, la transformación en Premium Airways ya era evidente. Laura Martínez había armado un equipo de liderazgo diverso comprometido a implementar el marco de responsabilidad en pleno. La aerolínea había reanudado operaciones con nuevos protocolos en su lugar y el feedback inicial tanto de pasajeros como de empleados era cautelosamente positivo. En el centro de entrenamiento de Premium Airways, un nuevo módulo estaba siendo desplegado a todo el personal frente a clientes. El video comenzó con Laura Martínez dirigiéndose a la cámara directamente. Lo que pasó en el vuelo 847 reveló patrones de comportamiento que violaban nuestros valores declarados, pero que no obstante se habían normalizado dentro de nuestra cultura. Hoy comenzamos el proceso de realineación, asegurando que cómo operamos realmente coincida con los principios que afirmamos defender. El entrenamiento no esquivaba verdades incómodas, incluía datos sobre trato disparate basado en raza, género y estatus percibido. Presentaba testimonios de pasajeros que habían experimentado discriminación, sus historias presentadas no como acusaciones, sino como oportunidades de aprendizaje. Lo más poderoso era el segmento presentando a Tyler Wilson y otros empleados que habían presenciado patrones problemáticos, pero no se habían sentido empoderados para abordarlos. Sabía que estaba mal, explicaba Tyler en pantalla, pero no pensaba que pudiera hacer nada al respecto. La cultura recompensaba a aquellos que priorizaban ciertos pasajeros y castigaba a aquellos que planteaban preocupaciones. El entrenamiento enfatizaba los nuevos mecanismos de reporte y las protecciones en su lugar para empleados que hablaban. Hacía claro que la satisfacción del cliente ya no se mediría principalmente por las experiencias de unos pocos selectos, sino por trato equitativo para todos. En Horizon Technologies, Jonathan Reynolds había regresado a su horario normal, aunque normal ahora incluía actualizaciones regulares sobre la implementación del Protocolo 6 en Premium Airways. El marco de responsabilidad había sido diseñado como una plantilla que podía adaptarse para otras industrias, e indagaciones ya estaban llegando de compañías ansiosas por adelantarse a problemas similares. Lisa Reynolds proporcionó a Jonathan la actualización más reciente durante su reunión matutina. El Comité de Supervisión Independiente ha completado su primer ciclo de revisión. Han identificado varias áreas adicionales para mejora, particularmente en cómo Premium Airways maneja quejas y compensa a pasajeros afectados por disrupciones. ¿Y la respuesta de la liderazgo?, preguntó Jonathan. Sorprendentemente positiva, reportó Lisa. Laura Martínez ha abrazado el feedback y ya está implementando los cambios recomendados. Parece entender genuinamente que esto no se trata de evitar desastres de PR, sino de construir un sistema más equitativo. Jonathan asintió con satisfacción. Y el uso del mecanismo de reporte de empleados está aumentando semanalmente a medida que la confianza en el sistema crece. Han abordado ya varias situaciones que probablemente habrían escalado en incidentes mayores bajo la cultura antigua.
El desarrollo más sorprendente había sido la respuesta de otras aerolíneas, inicialmente warily y defensivas, observando la recuperación de la acción de Premium Airways y la mejora en sentimiento de clientes, había llevado a un cambio en perspectiva de industria. Varias aerolíneas mayores habían contactado discretamente a Horizon Technologies sobre implementar marcos similares. Los efectos ondulantes se extendían a los Harringtons también. William había sido puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación interna en First Capital Bank. Elizabeth había renunciado a sus posiciones en juntas de caridad, mientras el escrutinio de su comportamiento se intensificaba. Su estatus social, una vez inatacable, había colapsado bajo el peso de la responsabilidad pública. Sofía Rodríguez había publicado un análisis comprensivo del incidente y su aftermath en Digital Frontiers, examinando la intersección de ética en tecnología y responsabilidad. Su pieza se había viralizado, estableciéndola como una voz líder en la conversación creciente sobre responsabilidad corporativa y sesgo. Lo que Reynolds demostró, escribió, fue que abordar la discriminación no requiere sacrificar el éxito de negocios. De hecho, las medidas de transparencia y responsabilidad implementadas en Premium Airways ya han mejorado la eficiencia operativa y satisfacción de clientes a través de demografías. La doctora Gabriela Martínez había incorporado el caso de estudio en sus cursos universitarios de psicología organizacional, usándolo para ilustrar cómo los sistemas podían diseñarse para alentar comportamiento ético en lugar de confiar solo en virtud individual. El genio del marco de responsabilidad, explicó a sus estudiantes, es que alinea intereses corporativos con práctica ética. Hace que hacer lo correcto sea el camino de menor resistencia. Mientras tanto, en la sede de Premium Airways, Laura Martínez estaba revisando los datos preliminares de su primer mes bajo el nuevo marco. Las quejas de pasajeros sobre trato discriminatorio habían disminuido significativamente. El reporte de empleados de situaciones problemáticas había aumentado, permitiendo que los problemas se abordaran antes de escalar. El golpe inicial a la acción había sido seguido por una recuperación estable, mientras los inversores reconocían los beneficios a largo plazo de abordar estos problemas proactivamente. Los números cuentan una historia clara, le dijo Laura a su equipo ejecutivo. El trato equitativo no solo es éticamente correcto, es buen negocio. Estamos viendo mayor satisfacción de clientes a través de todas las demografías, moral mejorada de empleados y exposición a liability reducida. El feedback más significativo, sin embargo, vino de pasajeros que habían experimentado Premium Airways tanto antes como después de los cambios. Comentarios inundaron el nuevo sistema de feedback. Por primera vez sentí que mi comodidad era tan importante como la de cualquiera. La auxiliar de vuelo preguntó si todo estaba a mi satisfacción 3 veces. Eso nunca me ha pasado antes. Observé una disputa de asientos manejada con profesionalismo y transparencia completos. Todos fueron tratados con el mismo respeto. Estos cambios pequeños pero significativos indicaban que el cambio real estaba echando raíces. No era perfecto. La transformación cultural nunca lo es, pero la trayectoria era clara. 5 años después del vuelo 847, Jonathan Reynolds se encontró una vez más en el asiento 3A en un vuelo de Premium Airways de Chicago a San Francisco. La aerolínea había sido transformada en formas tanto visibles como sutiles. Desde el personal diverso hasta los nuevos protocolos de entrenamiento hasta la oficina de responsabilidad independiente, que revisaba cada queja y comendación, Premium Airways se había convertido en un modelo que otras compañías estaban estudiando activamente y emulando. Mientras Jonathan se acomodaba en su asiento, reflexionó sobre el viaje. El Protocolo 6 se había expandido lejos más allá de su alcance original, evolucionando en lo que publicaciones de industria ahora llamaban el marco Reynolds, un enfoque comprensivo a la responsabilidad institucional que estaba siendo implementado a través de sectores e industrias. Una auxiliar de vuelo se acercó a su asiento. «Señor Reynolds, bienvenido a bordo. Es un honor tenerlo volando con nosotros hoy. ¿Hay algo que pueda traerle antes del despegue?» No había nada performativo en su saludo, ningún trato especial ofrecido por quien era.
solo la misma cortesía profesional extendida a todos los pasajeros. Esto quizás era la evidencia más significativa de cambio real. «Estoy bien, gracias», respondió Jonathan con una sonrisa. «Solo un agua una vez que estemos en el aire». Mientras otros pasajeros abordaban, Jonathan notó algo que habría parecido no notable antes del vuelo 847, pero que ahora llevaba significancia profunda. La diversidad natural de la cabina de primera clase. Pasajeros de varios fondos moviéndose a través del espacio con la confianza callada de pertenencia, no necesitando ya bracearse para desafíos sutiles a su presencia. Una joven negra en sus 20s medias tomó el asiento al otro lado del pasillo. Arregló sus pertenencias eficientemente, sacó una laptop emblasonada con stickers de ingeniería y comenzó a revisar lo que parecían ser documentos técnicos. Después de un momento, levantó la vista y hizo un doble vistazo. «Disculpe», dijo hesitantemente, «pero ¿no es usted Jonathan Reynolds de Horizon Technologies?» Jonathan reconoció que lo era. «Soy Tanya Brooks», se presentó. «Soy ingeniera en Tech Fusion». Solo quería decir que lo que hizo hace 5 años importó, no solo en Premium Airways, sino en todas partes. Cambió cosas para personas como yo. «Lo aprecio», respondió Jonathan. Pero el cambio real vino de todas las personas en Premium Airways que abrazaron la oportunidad de construir algo mejor. Tanya asintió. Aún así, tomó a alguien manteniéndose firme para crear esa oportunidad. Mi mentora me contó sobre experiencias similares que tuvo viajando por negocios en los 90s. Pero entonces no había mecanismo para responsabilidad. Solo lo soportabas y seguías adelante. Esta simple conversación encapsulaba lo que Jonathan había llegado a reconocer como el resultado más significativo del vuelo 847, el efecto ondulante que se extendía lejos, más allá de una aerolínea o una industria. Había encendido conversaciones sobre dignidad y respeto en lugares de trabajo, escuelas, instalaciones de salud, cualquier lugar donde las personas interactuaban dentro de estructuras institucionales. Mientras el vuelo alcanzaba altitud de crucero, Jonathan se encontró pensando en su padre, quien había fallecido 6 meses antes. Su última conversación había regresado a las lecciones de dignidad y paciencia estratégica que habían moldeado el enfoque de Jonathan para navegar un mundo no diseñado para su éxito. «Hiciste algo que siempre esperé que fuera posible», le había dicho su padre. «Cambiaste las reglas del juego, no solo cómo lo jugabas». Ese es el legado real. Ese legado era evidente en los mensajes que Jonathan aún recibía regularmente, de empleados que se sentían empoderados para hablar sobre patrones problemáticos, de clientes que notaban mejoras sutiles pero significativas en cómo eran tratados, de ejecutivos que inicialmente habían resistido el marco de responsabilidad, pero ahora lo defendían. Mientras Jonathan se preparaba para aterrizar en San Francisco, reflexionó que quizás el catalizador más poderoso para el cambio es simplemente el coraje de mantenerse firme cuando más importa. La revolución había sido de hecho educada, medida y absolutamente devastadora, no para Premium Airways como institución, sino para los patrones y suposiciones que habían minado su potencial. En su lugar había emergido algo más fuerte, más equitativo y ultimately más exitoso por cada medida significativa. Y todo había comenzado con una simple afirmación. «Este es mi asiento asignado». 5 palabras que habían cambiado una industria e inspirado un movimiento, probando que a veces la transformación más poderosa comienza con una persona rehusando aceptar lo inaceptable. Si alguna vez has presenciado o experimentado discriminación en tus viajes o vida diaria, comparte tu historia en los comentarios abajo. ¿Alguna vez alguien se ha parado por ti o has parado por alguien más? Queremos oírlo. No olvides darle like a este video. Suscríbete a nuestro canal para más historias verdaderas poderosas y presiona la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva subida. Recuerda, el cambio comienza cuando nos negamos a movernos. Cuando moverse sería más fácil pero equivocado. Tu voz importa y tu dignidad es no negociable.